Hola, gracias por estar nuevamente en una emisión de Crafty Hearts Club. Hoy vamos a aprender a hacer el punto arroz. Aquí ya llevo una muestra tejida para hablarte un poquito sobre la fórmula de este punto y las ventajas que tiene. Es un punto muy sencillo. Para trabajar este punto debes de montar un número de puntos que sea múltiplo de 2 y sumarle otro punto más. Te lo voy a dejar de todas formas apuntado en la caja de la descripción. Y es muy simple porque lo que hacemos es tejer puntos derechos y puntos al revés alternando uno y uno. Y luego cuando damos la vuelta, donde había un punto revés, tejemos uno derecho. Y la textura es bastante bonita, es bastante firme. Es una textura que se parece un poco a la textura del punto Santa Clara o punto bobo, pero tiene un acabado más firme. Vamos entonces a ver cómo lo vamos a hacer. Para comenzar a hacer el punto arroz, ya yo tengo montados aquí 13 puntos, respetando lo que es la fórmula, que hemos dicho que es un punto derecho, un punto revés, a todo lo largo de la vuelta y finalizando después de repetir todas esas alternancias con un punto derecho. Entonces, voy a comenzar para que veas cómo va quedando. Derecho, revés, derecho, revés. Si no estás muy familiarizada, es importante que aprendas a distinguir cuando hay un punto derecho y cuando hay un punto revés, para que puedas corregir cuando haya algún error. Ahora lo vamos a ver. Aquí ya estoy finalizando la vuelta y me toca finalizarla con un punto derecho. Si te fijas bien, este que está sencillo es el punto derecho. Este que tiene esta lazadita aquí atravesada es el punto revés, y así sucesivamente. Entonces, después de haber tejido la primera vuelta, yo volteo para continuar tejiendo la segunda vuelta y voy a repetir exactamente la misma fórmula, que es un punto derecho y un punto revés alternando. Pero lo que ocurre es que ese punto derecho que yo voy a tejer va a estar sobre este que parece un punto revés, porque es un punto revés porque estamos del otro lado de la vuelta. Entonces repito la vuelta igualito y ya comienzas a ver la textura, que es la textura que tengo ya tejida en la otra muestra. ¿Para qué es ideal este punto? Para bufandas, mantas, porque la ventaja que tiene es que además de ser bastante firme, es completamente reversible, porque es absolutamente idéntico por ambos lados. Entonces, bueno, para ese tipo de prendas es ideal. Y si lo combinas con el punto jersey, o el que es el punto de media, o cualquier otro punto que sea más liso, ya vas a poder empezar a generar texturas y dibujos. ¿Ves cómo comienza a verse aquí? Eso es todo, es una cosa completamente sencilla. Aquí está la muestra y puedes ver qué bonita textura tiene, y lo que te decía, que es completamente reversible por los dos lados. Y bueno, ya tienes otro punto que puedes utilizar para tus prendas. Espero que esto haya sido útil, que lo comprendas. Si hay alguna duda que tengas, déjame dicho en los comentarios para aclararla. Y no te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho y te gusta este contenido. También puedes compartir el video y activar la campanita para que siempre estés notificado de cuando hayamos subido cosas nuevas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado conmigo en otra emisión de Crafty Hearts Club, y nos vemos en una próxima oportunidad.